El pasaje de hoy es 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 18 al 29. Leamos juntos. Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Compartiré el mensaje bajo el título Respuesta antes de la oración, oración después de la respuesta. Esta semana y la próxima están relacionadas con la oración de David. Analizaremos la espiritualidad de David durante 2 semanas. Desde esta perspectiva de ver todo al revés, la gente suele pensar que las cosas proceden en un orden fijo. Piensan que después de la primavera, el verano y el otoño, llega el invierno, y que después de pasar por la escuela primaria, secundaria y preparatoria, se va a la universidad. De esta manera, piensan que todo procede en ese orden. Sin embargo, a veces estos órdenes en los que pensamos nos llegan de una manera un poco diferente. ¿Cómo suele sentir la gente el orden de las emociones y las acciones que siguen a esas emociones? Se dice que generalmente lo sienten así. Al recibir un estímulo del exterior, ese estímulo crea una emoción, y esa emoción induce una determinada acción. Al ver un oso, el estímulo de ver un oso hace que las personas sientan la emoción de miedo, y debido a esa emoción, el corazón late, y debido a esa emoción, toman la acción de huir. Piensan que procede en este orden. Sin embargo, a finales del siglo XIX, algunas personas entendieron este orden de forma un poco diferente. Esta es la llamada teoría de James Lang. Un hombre llamado William James y otro llamado Carl Lange publicaron artículos sobre un tema similar casi al mismo tiempo. Estas personas argumentaron que el pensamiento de miedo no induce la acción de huir, sino que por el contrario, el corazón palpitante y la acción de huir inducen la emoción del miedo. En otras palabras, no es que sientas tengo miedo después de ver a un oso y luego huyas, sino que sientes la emoción de tengo miedo mientras huyes sorprendido después de ver al oso. Entonces, en resumen, es así. No lloras porque estás triste, sino que te pones triste porque lloras.
Es una teoría que dice que las emociones no conducen a las acciones, sino que las acciones te hacen sentir emociones. Si pensamos en esto junto con la alegría, sería así. No es que rías porque estás alegre. Significa que nos alegramos porque reímos. Dejemos si está bien o mal a los investigadores e intentemos reír juntos. Se dice que te alegras cuando ríes. Espero que intenten practicarlo así durante una semana. Este orden invertido aparece en el pasaje de hoy. Es precisamente el orden entre oración y respuesta. Es por eso que titulé el sermón de hoy como Respuesta antes de la oración, oración después de la respuesta. Por lo general, ¿qué pensamos que sigue después de la oración? Pensamos que sigue una respuesta. Si oramos, Dios responde. Entonces, ¿qué hacemos antes de recibir una respuesta? Oramos. Pensamos así. Pero la Biblia dice que no es necesariamente así. Y ya recordamos haber escuchado un mensaje similar. En el pasado, al meditar en el Génesis, compartí un mensaje sobre este orden invertido, esta oración con un orden invertido del Dios que responde antes de que oremos. Jacob oró en el vado de Jaboc, luchando con el ángel, luchando con Dios y prevaleciendo. Llamamos a lo que Jacob experimentó ese día una oración. Jacob tenía miedo de lo que sucedería cuando amaneciera al otro lado del río. Fue porque escuchó la noticia de que su hermano Esaú venía liderando a 400 hombres. Así que esa noche, en Jaboc, Jacob oró fervientemente a Dios. Pero ¿qué le había sucedido ya a Jacob antes de que orara? Jacob ya había recibido una respuesta antes de orar. Al abrir el capítulo 32, donde se encuentra esta historia de Jaboc, la Biblia registra con quién se encontró Jacob primero, diciendo que Jacob se encontró primero con los mensajeros de Dios. Jacob ya estaba bajo la protección de los mensajeros de Dios, el ejército celestial. El ejército de Dios, que podía hacer que las cerca de 400 personas que venían con Esaú ni siquiera fueran una pelea, ya estaba con Jacob. ¿Con cuánta anticipación le mostró Dios esto? No lo mostró inmediatamente tan pronto como oró, sino que mostró que el ejército de Dios estaba con Jacob incluso antes de que él orara. Normalmente, ¿cuál debería ser el orden? El orden habitual que pensamos es este. Normalmente, oramos primero y en respuesta a esa oración, Dios muestra algo especial, este orden. Es decir, Jacob oró fervientemente en Jaboc y luego Dios, como respuesta a su oración, mostró el ejército de Dios que estaba con Jacob, rodeándolo y envolviéndolo. Cuando oró, sus ojos espirituales se abrieron para ver al ejército de Dios con él y confesó: «Gracias Dios. Dios, tú eres quien responde a mi oración tan fielmente». Este es el orden de oración y respuesta que pensamos. La respuesta que viene después de la oración. Pero la historia de Jacob no es así. Él muestra la respuesta primero, incluso antes de orar. ¿Qué tan rápida es la respuesta de nuestro Dios? ¿Cuánto está nuestro Dios ansioso por respondernos? Él es aquel que responde incluso antes de que oremos. Nuestro Dios es una persona así. La condición llamada oración. Entonces, Él no es una persona tacaña que da una respuesta o no, dependiendo de qué tan duro o qué tan fervientemente oramos. Por favor, crean que a veces, incluso antes de que oremos, incluso antes de que abramos nuestros labios, incluso antes de que tomemos la decisión, debo orar, nuestro Dios ya sabe todo lo que necesitamos y lo llena para nosotros, incluso antes de que oremos. Amados, la oración no es un medio o herramienta para obtener algo. La oración es una herramienta que nos hace darnos cuenta de que todas estas cosas que nos han sucedido son la historia de Dios, la intervención de Dios y la obra de Dios. No hay una sola cosa en el mundo que suceda por casualidad. Todas las cosas en el mundo son historia de Dios. Y Dios mismo está moviendo todo el universo, uno por uno. La oración nos permite presenciar esto y nos hace reconocer esa mano de Dios. A través de la oración,
reconocemos y nos damos cuenta de que lo que nos sucedió no fue una coincidencia, sino la historia especial y extraordinaria que Dios me ha otorgado. La historia del pasaje de hoy es la misma. El orden también se invierte en el pasaje de hoy. ¿Qué está haciendo David en el pasaje de hoy? David está orando delante de Dios. Habrá un título llamado Oración de David antes de toda la sección del pasaje de hoy. ¿Cuál es el contenido de esa oración? Es este. Leamos el versículo 29 juntos. Leamos juntos. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. David se describe a sí mismo como un siervo y ora para que la casa del siervo sea bendecida. Hasta aquí es una oración que parece bastante normal, porque nosotros también oramos por lo general para que la gracia de Dios venga sobre nuestras familias cada mañana o en el lugar de oración. Pero hay una expresión bastante singular en este versículo 29. Es la frase, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. David ya había escuchado las palabras dichas por Dios. En la sección anterior del pasaje de hoy, Dios ya le había prometido a David todas las cosas. Bendeciré tu casa. Haré que tú y tu casa sean bendecidos. Dios ya lo había prometido. Habiendo escuchado la palabra de Dios, podemos decir que Él ya ha recibido la respuesta a esa oración. Pero, ¿cuál es el orden? ¿Recibió la respuesta después de orar? Él no recibió la respuesta después de orar. El orden está invertido. ¿En qué orden se presenta David ante Dios ahora? Él está orando después de recibir la respuesta. David ahora está orando después de escuchar la palabra de respuesta de Dios. ¿Qué tipo de oración es la oración de David? Es una oración después de la respuesta. Hay otro contenido similar justo antes de esto. Leamos el versículo 27 juntos. Leamos juntos. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Amén. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David confiesa que mientras oraba, ganó un corazón para orar, un corazón para suplicar. Pero ¿por qué este corazón para orar? Este corazón para suplicar, ¿por qué surgió este corazón? Es muy único y especial. La razón por la que David halló en su corazón valor para hacer esta súplica al Señor es porque Dios le prometió a David, yo te edificaré casa. Porque Dios lo prometió, David ganó un corazón para suplicarle a Dios. En casos normales, ¿qué hace la gente común? Para la gente común, si Dios prometió o si Dios les dijo la palabra de la promesa, por lo general terminan su oración allí. Como Él ya respondió, dicen que ya no oran. Pero David actúa exactamente al revés. Él escuchó la palabra de promesa de Dios y después de escucharla, surgió el corazón de suplicar, el corazón de orar. Y él está orando extensamente así. En el pasaje que leímos hoy, todos, el orden es diferente. Generalmente, recibimos una respuesta después de orar. Él da la respuesta a la oración con la palabra de la promesa. Y la oración llega a su fin con esa palabra de promesa, la respuesta. Significa terminar la oración después de obtener lo que se pidió y deseó. Pero en el pasaje de hoy es exactamente lo contrario. Ya hay una respuesta antes de orar. Además, tener una respuesta no detiene la oración. Él ya recibió la respuesta y él prometió dar todo lo que se pidió, pero David no deja de orar. David continúa orando más ferviente y profundamente ante Dios. Amados, esta es la verdadera oración. La oración de David no tenía como objetivo pedir y obtener. Si pedir y obtener hubiera sido el propósito de la oración de David, la oración debería haber terminado en el momento en que pidió y obtuvo.
Como ya lo había conseguido antes de orar, tal vez ni siquiera hubiera necesitado orar, pero David obtuvo lo que pidió, consiguió lo que pidió, pero continúa orando. La razón por la que David continuó orando fue porque pedir y obtener no era el propósito de su oración, sino que Dios mismo, que da lo que se pide y se obtiene, era el propósito de su oración. David fijó su propósito en Dios: agradecer a Dios mismo, alabar a Dios mismo, reconocer a Dios mismo y tener una comunión más profunda con Dios mismo. Este es el verdadero propósito de la oración, la verdadera esencia de la oración. No pedir y obtener, sino asociarse, construir una relación y tener una comunión más profunda. Entonces es una oración donde el propósito es Dios mismo que da y responde, no el llenado de algunas cosas materiales o un cambio en las circunstancias que se piden y se obtienen. Originally, the prayer is like that. Then, David was able to go to the place of prayer even after he received the answer. En el lugar donde otros habrían terminado su oración y se habrían puesto de pie, David se quedó en el lugar más profundo de la oración y avanzó a un lugar de profunda comunión, donde compartió su corazón en su interior con Dios. Amados, Dios ya nos ha respondido. Sin embargo, debido a esa respuesta, vamos a un lugar más profundo, a un lugar más profundo de oración. Esta es la verdadera oración. En realidad, David tuvo un sueño que no tenía sentido. El sueño de David era construir la casa de Dios. Dios conocía este deseo de David y expresó un sentimiento un tanto sutil, porque Dios no era una persona que habitaba en tal casa, y Dios mismo era aquel que construye las casas de los demás. Pero Dios sabía mejor con qué tipo de corazón hacia Dios David tenía tal deseo. Entonces Él respondió a ese corazón y le dio una bendición. Por el contrario, Dios prometió establecer la casa de David, quien tenía el deseo de construir una casa. Él prometió: estableceré tu casa firmemente. Todos, creo que si albergamos un corazón para la casa de Dios, Dios establece nuestras casas. David pensó en un edificio que algún día se deterioraría, pero Dios le prometió a David un linaje real que nunca sería cortado para siempre. Los bendigo en el nombre del Señor, que esta bendición eterna que viene a aquellos que piensan en Dios estará con nuestros santos adorando juntos hoy en la iglesia Myeongsun. ¿Dónde comenzó esa bendición? Se puede encontrar en la oración de David. La oración de David no fue una oración dirigida a una respuesta, ni una oración con el objetivo de pedir y obtener. La oración de David fue una oración dirigida a Dios mismo que responde, y la oración de David fue una oración de mirar hacia arriba y anhelar a aquel que puede dar lo que se pide. Así que la oración no terminó después de la respuesta, sino que continuó orando después de la respuesta, y la oración pudo volverse más profunda. Amados, no somos personas triviales que solo buscan cosas que se descompondrán. No somos personas atadas a cosas que decaerán con el paso del tiempo. Somos el pueblo eterno de Dios. Somos diferentes de aquellas personas que viven vidas religiosas triviales, hijos del Dios eterno. Esta es exactamente nuestra identidad. Entonces, ¿cómo se acerca Dios a los hijos del Dios eterno? A menudo se acerca en la forma de responder incluso antes de la oración. Y somos personas que anhelan al Dios que responde, en lugar de la respuesta a la oración. Por lo tanto, somos personas que sueñan con la eternidad. Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Espero que vivan disfrutando de la bendición de Dios estableciendo nuestra casa. Sin embargo, espero y deseo que debido a esa mayor bendición, debido a esa palabra, surja el anhelo de ir ante Dios en oración y disfruten plenamente de la verdadera bendición de estar llenos del corazón para clamar ante Dios en súplica.
Bendigo a todos nuestros adoradores en el nombre del Señor, para que puedan disfrutar de la bendición de escuchar la palabra de promesa de Dios, avanzar a un lugar más profundo de oración con esa palabra y esa promesa, vivir una vida de orar después de la respuesta, pero también de orar más profundamente después de la respuesta y habitar en una comunión y relación más profundas con Dios. Pensando en la palabra que se nos ha dado, alabemos. ¡Cuán grande es el Señor! Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, la alegría de toda la tierra. Grande es el Señor en quien tenemos la victoria. Él nos ayuda contra el enemigo. Nos postramos de rodillas. Y Señor, queremos exaltar tu nombre. Y Señor, queremos agradecerte por las obras que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, confiamos en tu amor inagotable, porque solo tú eres Dios eterno, en toda la tierra y en los cielos. Y Señor, queremos exaltar tu nombre. Y Señor, queremos agradecerte por las obras que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, confiamos en tu amor inagotable, porque solo tú eres Dios eterno, en toda la tierra y en los cielos. Oremos juntos. Encontremos a Dios que ya responde antes de la oración. Vivamos una vida de oración, incluso después de la respuesta. Pedir u obtener no es el propósito de la oración, pero Dios es el propósito de nuestra oración. Que esta semana sea una semana de compartir una comunión más profunda con el Señor. Avancemos orando juntos. Oremos. Gracias, Señor de amor. Creemos que tú eres el Dios que responde nuestras oraciones incluso antes de que oremos. Permítenos a todos ir con valentía ante el Dios que siempre quiere darnos y nos permite obtener más abundantemente. Permítenos vivir una vida en la que continuemos orando incluso después de la respuesta. Que nuestro anhelo sea el Dios que responde, no la respuesta a la oración. Deseando y anhelando fervientemente a ese Dios, esperamos y deseamos sinceramente compartir una comunión profunda con el Señor y habitar en una relación profunda. Oramos fervientemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.